Saludos. La optimización financiera es clave para el éxito empresarial. Es por eso que hoy le presentamos nuestro webinar, Agilizando la consolidación financiera, de la mano de uno de nuestros partners, Solver, una poderosa herramienta conectada a SAP Business One que le permitirá expandir su funcionalidad y tener un mayor control de toda la información financiera en su empresa. Comencemos. Somos Clavisco y somos una empresa partner de SAP Business One que se encarga de dar servicios, consultoría y demás en temas de tecnología, innovación y demás. Hoy vamos a tener con ustedes una presentación con uno de nuestros partners que es Solver. También trabajamos como nuestro core principal SAP Business One, Boyum y Tableau. Queremos comentarles que somos una empresa que automatizamos las necesidades de nuestros socios comerciales. Trabajamos enfocados en venta consultiva, por lo tanto nos gusta entender las necesidades de nuestros clientes para ir más allá y a las expectativas que ustedes tengan. Algunos datos de valor sobre nosotros para que nos puedan conocer es que iniciamos operaciones en el 2015. Actualmente contamos con más de 17 consultores certificados y a nuestro ver tenemos 2 oficinas, tanto de lo que sería consultoría como también tenemos un gran potencial a nivel de desarrollo. Tenemos más de 300 usuarios en aplicaciones de SAP e implementaciones tanto en Centroamérica y Colombia. Actualmente tenemos una trayectoria histórica de más de 300 bases de datos instaladas y más de 750 usuarios conectados día con nosotros. Trabajamos otras soluciones, por ejemplo, también facturación electrónica y esto nos permite tener más de 200.000 documentos electrónicos emitidos mensualmente. Tenemos más de 100 productos conectados a SAP y le colaboramos a nuestros clientes en las necesidades de desarrollo y add-ons para hacer más efectivas sus funciones, su labor y la automatización de lo que es ya su core principal como SAP Business One. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Edrey Lozano. Él es Managing Director de Solver y atiende todo el sector de México y América Central. Adelante, Edrey. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias Graciela por la presentación y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos esta mañana en la que vamos a platicar un poco acerca de cómo podemos eficientar los procesos de consolidación financiera en nuestras empresas. Bien, pues quiero compartirles mi información de contacto, por favor, si puedo ser de alguna forma útil para ustedes, déjenmelo saber, siempre estaré muy dispuesto a ayudarles. Pues bueno, vamos a iniciar con el tema rápidamente acerca de nosotros. Somos una empresa que se fundó en 1996, estamos basados en Los Ángeles, California, pero para atender México y Centroamérica abrimos en 2015 la subsidiaria en México, de la cual soy responsable. Y bueno, solamente en México tenemos algunas cosas interesantes, ¿verdad? Que nos pueden ayudar, como por ejemplo el tener soporte directo en español, ¿verdad? Tener también el apoyo de partners como Clavisco, que están implementando nuestra solución a nivel local. Y por supuesto, esta es una herramienta de la que hablaremos hoy, que está ya implementada en varias empresas alrededor del mundo. Tenemos poco más de 30,000 usuarios que se conectan a esta solución, poco más de 3,000 clientes alrededor del mundo. Y bueno, nos integramos, ¿verdad?, con los principales ERPs, como pudiera ser SAP. Entrando de lleno ya al tema de la consolidación financiera, pues algo que debemos de todos poner primero sobre la mesa es qué es lo que queremos lograr como empresas cuando hablamos de consolidación financiera y particularmente cuando lo que queremos es eficientar los procesos de consolidación financiera que podemos tener en nuestras empresas. Y en ese sentido, algo que es importante, ¿verdad? Que tengamos todos presentes es mucho tiene que ver con de dónde vienen nuestros datos. Entonces, les voy a pedir, si son tan amables, ahí en el chat,
si nos pueden poner por favor, ¿cuál es el ERP que ustedes están usando? Probablemente en la mayoría de los casos de hoy, quizás sea SAP, quizás sean otros ERPs. Hoy no nos vamos a enfocar en el ERP, pero nos gustaría saber un poco de cuáles son los ERPs que ustedes están viendo. Cuando hablamos de consolidación financiera, entonces lo que queremos es eficientar los procesos, por ejemplo, de la eliminación, la traducción y reexpresión monetaria. Queremos poder tener la habilidad de tener múltiples modelos de consolidación. A veces tenemos un grupo que abajo tiene otros grupos, es decir, hay subconsolidaciones, y ese es otro escenario importante. También quizás ustedes operen en empresas donde van y tienen también negocio en otros países, o quizás, como es muy común en Costa Rica, también estén operando no solo en colones, sino también en dólares, ¿verdad? Y luego está el tema de poder combinar información, ¿verdad? Combinaciones que ya no siguen las reglas de la consolidación financiera, pero que nos dan una vista completa del negocio. Entonces, todo esto está implicado en la consolidación financiera. Y algo que, como vamos a ver más adelante, también queremos poner de una vez sobre la mesa, es que si bien muchas empresas están caminando hacia estándares como IFRS, la realidad de las cosas es que entendemos que también se tienen que seguir soportando las normas locales de cada país. Solver tiene bastante experiencia ayudando a empresas y a grupos justamente para que estén listos para presentar información, no solamente en un estándar, pero puede ser en los dos estándares, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito acerca de ello. Bien, pues si lo que queremos lograr en nuestra consolidación son estos temas de los que ya hemos hablado, pues ¿cuáles son los retos? ¿Por qué se nos dificulta? Porque es que muchas de las empresas les toman a veces no una semana, quizás hasta 2 semanas en poder lograr terminar un proceso completo de consolidación. Bueno, hay varios factores, pero algunos desafíos importantes son, por ejemplo, los errores que se derivan de hacer estos procesos de manera manual. Esto también nos trae retrasos constantes dentro de la compañía a la hora de poder poner la información, ¿verdad? Lista. Esto no solamente aplica al proceso de consolidación como tal, sino que muchas veces viene inclusive desde el propio cierre de mes que hay este tipo de problemas. Luego, esto nos causa ineficiencias, ¿verdad? Ineficiencias en nuestros procesos, carga adicional de trabajo para algunos de los miembros del equipo. Y sin duda, pues como vemos a nuestro pobre amigo José, que lo vemos aquí en pantalla, pues un poco o mucho estrés. También algo importante es que cuando estos procesos son manuales, normalmente puede haber una poca de falta de transparencia. No es intencional necesariamente, pero el hecho de que la información no está disponible de una manera sencilla, ágil, hace que entonces no tengamos realmente una visibilidad completa o con la profundidad que deseamos de nuestro negocio. Luego hay otro problema. Dependiendo de quizás el software que estemos utilizando, quizás nuestro software sea un poco inflexible a la hora de poder soportar cosas como nuestro modelo de consolidación financiera. Quizás de plano no tiene funcionalidad de consolidación financiera. Hay diferentes ERPs para el mercado mediano, desde ERPs muy conocidos como por ejemplo algunos de Microsoft, los de SAP. Todos tienen diferentes funcionalidades, pero no necesariamente soportan el proceso de consolidación financiera de una manera natural, y entonces enfrentamos el que tengamos un proceso que sea inflexible. Luego vienen temas como el cumplimiento normativo, en donde entra este asunto de los diferentes estándares y normas contables que tenemos que seguir en cada uno de los países. Y mucho de esto lo resolvemos hoy, quizás en su empresa ese sea el caso, con Excel. Y entonces, aunque Excel es una herramienta bastante flexible,
tenemos también incidencias en temas como, por ejemplo, la seguridad de la información, ¿verdad? Es decir, tenemos en hojas de Excel que pueden salir de la organización de manera sencilla, información que es bastante sencilla. Luego, como ya les mencioné, está el tema de poder soportar diferentes normativas contables y fiscales. Y también está el tema de la cantidad y la complejidad de los datos que tengamos. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que tengamos dentro de esta complejidad múltiples empresas en diferentes países, quizás en países como Argentina, donde poder traer un estado financiero y consolidarlo implica una reexpresión especial, ¿verdad? Y seguir ciertas normas, ciertas reglas financieras concretas, y eso agrega complejidad al proceso. Entonces, es otro de los retos que tenemos. Y finalmente, el que esto lo único que hace es que perpetúa el que seguimos teniendo procesos manuales. Es decir, empezamos con un proceso manual para resolver nuestros problemas y terminamos creando otros procesos manuales que nos ayudan a solventar algunos de los retos que tenemos en principio. Y bueno, esto es un cuento de nunca acabar. Así que, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cómo podemos resolver en nuestro caso estos retos que tenemos acá? Bueno, hay formas, como ya hemos dicho, algunas empresas utilizan Excel como su herramienta, ¿verdad? Pero en otros casos es necesario tener algo que nos ayude, una herramienta concreta. Hoy les voy a hablar de una herramienta que se llama Solver. Lo que vamos a ver ahorita rápidamente es cómo Solver agiliza ese proceso de consolidación. Partimos de que todos conocemos más o menos cuál es ese proceso y quizás hasta ya lo estamos ejecutando en nuestra empresa. Antes de entrar de lleno al tema de la herramienta, lo que quiero comentarles es que Solver es una herramienta que se conecta de una manera, en muchos casos, automática, ¿verdad? Con los ERPs. Y en el caso particular de SAP, Business One, tenemos un conector que ya se conecta con SAP, que ya sabe hablar con SAP. Entonces lo que hace es que se trae la información que necesitamos para la consolidación y nos la pone en un lugar donde almacenamos estos datos que le llamamos nosotros un data warehouse, y allí, estando la información en ese repositorio, en ese data warehouse, podemos modelar esa información para que soporte nuestro modelo de consolidación, y a partir de allí, con el motor de consolidación, generar, por ejemplo, de manera automática los ajustes que se necesitan para las eliminaciones, por ejemplo, o los temas que tienen que ver con traducción y reexpresión monetaria, ¿verdad? Una vez que hemos ejecutado ese proceso de consolidación con el motor que tiene Solver, entonces ahora estamos listos para ejecutar, por ejemplo, la reportería que utilizamos constantemente. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que tenemos con Solver, ¿verdad? Eso es lo que usamos en Solver, y queremos entonces mostrarles cómo es este proceso. Entonces, voy a pasar a la herramienta, y ahora lo que están viendo ustedes es Solver tal cual. Como pueden ver, es una herramienta que corre en el navegador. Lo que significa es que tengo entonces acceso a esta solución desde cualquier lugar, prácticamente con cualquier dispositivo, una PC, una Mac, una tableta, podemos utilizarlo desde allí. Y normalmente a mí me gusta empezar, cuando hablamos de la consolidación, de atrás hacia adelante, es decir, del resultado final hasta cómo construimos esto. Así que, como pueden ver aquí en Solver, yo tengo una serie de plantillas, le llamamos nosotros plantillas de reportes, y en estas plantillas de reportes, pues yo tengo diferentes, ¿verdad? Para diferentes propósitos. Por ejemplo, aquí estoy buscando todas las que tienen que ver con la consolidación financiera. Y si yo veo aquí en mi consolidación financiera, pues pongo diferentes. Hoy me voy a enfocar, por ejemplo, en la hoja de balance, y voy a abrir este reporte. Tenemos aquí un reporte de balance muy sencillito. Tengo mis diferentes
empresas y tengo las empresas consolidadas. Sin embargo, muchas veces lo que necesitamos va un poquito más allá porque queremos ver también no solo la consolidación así, sino también queremos ver las eliminaciones. Entonces voy a buscar aquí ahora un reporte específico, ¿verdad? Que lo voy a hacer con todo y sus eliminaciones. Voy a buscarlo aquí. Y entonces estoy viendo aquí este reporte que ya ha sido ejecutado. Pueden ver ustedes los diferentes periodos. Tengo, por ejemplo, el periodo de consolidación. ¿Cuál es el árbol de consolidación que voy a estar utilizando, ¿verdad? Para ver este reporte. Y entonces ejecuto este reporte que estamos viendo ahora acá y obtengo información como la que están viendo aquí. Es muy interesante porque tengo aquí, por ejemplo, en cada una de las columnas las diferentes empresas de mi consolidación y algo que es importante es que puedo ver el detalle, ¿verdad? De cada una de estas, por ejemplo, eliminaciones. Yo tengo aquí en esta columna el total consolidado y tengo aquí mis eliminaciones. Sí, y al ver estas eliminaciones yo puedo hacer aquí un drill down y entonces ver estas transacciones. Aquí está clarísimo que todas estas transacciones fueron generadas como parte de ese proceso de consolidación. Puedo ver cuál es la entidad o la empresa origen, puedo ver cuál es la empresa destino, ¿verdad? Y por supuesto, ya podrán ir intuyendo que esto es multimoneda porque estamos hablando aquí de diferentes valores de moneda. Entonces, esto me ayuda a entender de manera muy clara, ¿verdad? Cómo es mi consolidación y cuando yo utilizo Solver para ejecutar esta consolidación, pues es lo que es el tipo de información que veo. Inclusive, por ejemplo, si yo vengo aquí a esta entidad, a esta empresa SCA, que es mi empresa de ejemplo canadiense, pues entonces yo puedo hacer aquí un drill down y ver cuáles son las transacciones de conversión de moneda que se han hecho para poder ejecutar esta consolidación, ¿verdad? Entonces, este es uno de los muchos reportes que tú puedes generar con Solver para poder ver la información de la consolidación. Como les decía hace ratito, ¿verdad? Si yo vuelvo aquí y vemos a todos los reportes que hemos estado utilizando, pues se puede balance y así también tenemos varias versiones de reportes que son de consolidación. Solver tiene esta facilidad donde si no recuerdo exactamente el reporte que estoy utilizando o el que quiero utilizar, perdón ustedes, pues siempre puedo venir y hacer una búsqueda directamente y ver todos los reportes diferentes que puedo tener. Puedo tener reportes como el que ya les mostré o podríamos tener un reporte similar, pero un reporte que esté basado con algunos gráficos y demás. En este caso, aquí estamos viendo un estado de resultados, igual con una lógica muy similar en donde tengo las columnas, las empresas, tengo mis eliminaciones y luego tengo mi monto consolidado. Ahora, quizás estén preguntando, bueno, pero ¿cómo llego a este reporte? Bueno, hay que hacer una configuración y como parte del proceso de configuración con nuestros clientes, ese proceso lo hacemos normalmente junto con nuestro partner, en este caso Clavisco, pues lo que hacemos es venir y justamente vamos al Data Warehouse. ¿Recuerdan ustedes que les platiqué del Data Warehouse? Ahí en el Data Warehouse es donde se encuentra este motor, ¿verdad? Para poder hacer la consolidación. Y entonces les voy a mostrar cómo lo hacemos. El motor consiste de una serie de reglas. Lo primero que se hace es la traducción de monedas. Todo este proceso es automático. Por ejemplo, la traducción de monedas se ejecuta una vez que cargo la información. Cuando estoy transfiriendo la información del ERP, de SAP, a mi solver, entonces allí también ejecuto esta regla y puedo tener la traducción de las monedas y entonces me genera todo lo necesario en ese sentido. Después se ejecuta otra regla, que es la regla de eliminaciones, y finalmente se ejecuta la regla de eliminaciones, pero para las reglas de eliminaciones que toman en cuenta el porcentaje minoritario.
Una vez que yo ya tengo configuradas estas reglas son estándares dentro de Solver, entonces tú no tienes que venir y hacerles nada, realmente las usas como están, a menos que tengas algún caso especial dentro de tu empresa y quieras personalizarlas. Puedes hacer eso también, puedes personalizarlas, puedes crear tus propias reglas desde cero si así lo necesitas. Ahora bien, ya que hablamos del tema de las monedas, entonces aquí mismo en Solver yo tengo dentro del Data Warehouse un lugar donde veo el tema de mi multimoneda. Y lo primero que tengo son, por ejemplo, mis categorías de tipo de cambio. Aquí están las diferentes monedas, los diferentes tipos de cambio que utilizo dependiendo de la operación. Ustedes saben que dependiendo, por ejemplo, de la operación de la operación que se lleva a cabo al hacer la consolidación, es el tipo de cambio que voy a estar utilizando y justamente aquí puedo configurar eso. ¿Cómo lo configuro? Tiene que ver mucho con el tipo de monedas que yo ya tenga dentro de mi sistema. Aquí están los diferentes, como mencionábamos ahorita, categorías de tipo de cambio. Voy a tomar aquí mi categoría de promedio y pueden ver ustedes aquí que para todos los periodos ya están cargados los tipos de cambio con su conversión a las diferentes monedas que utilizan las empresas que estoy consolidando. Hace ratito hablábamos de la empresa canadiense, aquí tengo una empresa en Europa y acá tengo la empresa que está en Asia. Entonces puedo manejar los diferentes tipos de cambio, ¿verdad? Y Solver con sus reglas automáticamente viene y utiliza esta configuración para hacer. ¿Cómo cargo estos datos? Bueno, puedo conectarme al ERP y tomar los tipos de cambio que ustedes ya han configurado allí o los podemos importar de otro origen o inclusive otra cosa que puede ocurrir es que quizás ustedes quieran capturar, como sucede en muchos casos, directamente el tipo de cambio dependiendo de la empresa en la que estén, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que gestionamos el tema de las monedas. Una vez que tengo configurado el tema de las monedas, esto se hace solamente al principio cuando vas a empezar a utilizar Solver, ¿verdad? La única razón por la que vendrías aquí otra vez es quizás porque agregaste una nueva empresa, vas a empezar a operar con una nueva moneda y entonces quieres modificar este tema, ¿verdad? Pero fuera de eso es simplemente actualizar los tipos de cambio y ya estás listo. Una vez que haces esta configuración, la siguiente parte de la configuración que hacemos con ustedes es justamente el tema de configurar la estructura del grupo para poder hacer las eliminaciones. Y para hacer eso, tenemos una entidad, perdón, una dimensión, le llamamos nosotros un catálogo, en otras palabras, y es un catálogo de entidades. Y justamente en ese catálogo de entidades es donde yo tengo guardadas todas las empresas que pertenecen al grupo. Y tengo guardados las subconsolidadoras, si así lo necesito. Y pudiera ser que yo no tuviera como tal establecida una holding, pero puedo tener una empresa, vamos a llamarla así, virtual, que puede servirme como holding de toda mi consolidación configurada dentro de Solver. Todas estas empresas yo las utilizo entonces para poder diseñar cómo va a ser mi consolidación. Y para eso tengo árboles, así les llamamos nosotros, o jerarquías. Estos árboles o jerarquías que tenemos, pues pueden servirme no solamente para moldear cómo va a ser la consolidación de mi grupo, sino también para darle diferentes vistas a la manera en que yo estoy utilizando Solver. Por ejemplo, tengo aquí un árbol de consolidación, ¿verdad? Muy sencillito, donde estoy consolidando dos subgrupos en los que adentro tengo empresas, ¿verdad? Y aquí mismo puedo modificar o puedo configurar, por ejemplo, el tema del interés minoritario para cada una de esas entidades. Y esta es la configuración básicamente que hacemos con Solver. Una vez que tienes configurado esto, la única razón por la que tendrías que modificarlo en este caso es porque has integrado una nueva empresa a tu grupo, la has movido de nodo, a lo mejor de subconsolidación o de plano ya no es parte de tu grupo.
Todo eso es muy sencillo de hacer en Solver y se hace a este nivel de configuración y así es como ejecutamos este tema de los árboles y cómo los configuramos. Dentro del catálogo de cuentas, que podemos tener diferentes catálogos de cuentas, eso también es importante. No necesariamente tienen que estar homologados, sino que podemos hacer una homologación desde acá. Bueno, podemos también configurar cuáles son las cuentas que vamos a utilizar en la consolidación y cómo se van a hacer, cómo se va a hacer esa consolidación. Yo tengo, por ejemplo, aquí este offset account, esta columna, que es la con la cual yo indico cuáles son las cuentas con las cuales voy a hacer mis eliminaciones, ¿verdad? Cuando son de una a una. Y tengo los roll-ups, que los roll-ups me ayudan también a organizar mi información y poderla ir cerrando. Finalmente, otra de las características importantes que necesitamos tener una vez que ya terminamos la configuración es el poder hacer ajustes. Entonces, hago mi configuración, ejecuto mis reglas en mi motor de consolidaciones y después siempre la posibilidad de que yo tenga que hacer ajustes. Y para eso también tengo algunas cédulas de ajuste, como por ejemplo esta. En esta célula de ajuste yo puedo identificar claramente los ajustes que ya me está sugiriendo o que inclusive ya fueron hechos previamente y luego por acá puedo indicar que quiero hacer más ajustes, tengo acceso a las diferentes cuentas, cuál es la entidad a la que le va a aplicar y cuáles son los montos que voy a estar utilizando. Y esto entonces me permite de una forma muy sencilla darle entrada a los ajustes. Y esta misma forma de hacerlo es lo que me permite tener ajustes, como por ejemplo los ajustes para IFRS, que también muchas veces necesitamos, sobre todo si queremos soportar ambos estándares, ¿verdad? El local y también IFRS. Así que Solver les va a dar esa flexibilidad para poder lograr esto. Entonces, a grandes rasgos, les he mostrado un poco acerca de Solver. Después de que he hecho mis ajustes, que he ejecutado este motor, ¿en qué termino? Pues termino otra vez regresando justamente a donde empezamos, a ese balance. Solver no se queda, sin embargo, allí. Muchos de ustedes tienen que presentar el resultado de esa consolidación y eso a veces implica bajar los reportes de todas maneras a Excel y preparar, por ejemplo, una presentación de PowerPoint. Bueno, para suplir esa necesidad, en Solver tenemos algo que nosotros llamamos playlist. Y un playlist es un conjunto de reportes que ustedes ya han ejecutado, ya han revisado y aprobado, y entonces los publican y comparten. Entonces, cuando el director de finanzas, por ejemplo, tiene que presentar resultados, en lugar de que le tengan que preparar un PowerPoint, pues lo que puede hacer es venir directamente a Solver y desde Solver presentar la información, ¿verdad?, con la que va a estar trabajando los diferentes reportes, etcétera. Y una gran ventaja es que también desde Solver, en este momento, yo puedo tener la capacidad de hacer mis drill downs, ¿verdad? Y eso me da mucha flexibilidad a la hora de poder mostrar la información a los usuarios. Así que como han visto en esta pequeñísima introducción a Solver, está claramente visto cómo es que podemos agilizar esos procesos que tenemos de consolidación. ¿Qué tenemos que hacer? Son 4 cosas. Automatizamos esas tareas de consolidación financiera que son manuales, como el bajar la información del ERP y preparar esa información, como el no tener que hacer manualmente las conversiones de moneda, por ejemplo. Integramos los datos de las diferentes empresas y tenemos una jerarquía para poderlo hacer de una manera que es sencilla. Aplicamos entonces ajustes que nos permiten cumplir con regulaciones que nos estén afectando, como pudiera ser la NIF, etcétera. Y luego, finalmente, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de mejorar la comunicación porque todo el mundo tiene acceso a ver esta información. Y algo que no les mostré es que puedes inclusive incluir tus notas para, por ejemplo, los auditores, cuando vean los reportes, también estén tus notas ahí junto con tu reporte. Así que Solver sin duda puede ser una herramienta que les ayude.
¿Qué hacemos en ese sentido con Solver? Entonces, extendemos la funcionalidad del ERP. En el caso de Business One, extendemos su funcionalidad en diferentes áreas donde ya tienes funcionalidad en Business One. Por ejemplo, tienes catálogos contables dentro de Business One, estados financieros, pero te extendemos para que puedas tener la consolidación financiera propiamente. Solver entonces se convierte en esa herramienta que te va a ayudar con la consolidación, pero al ser un CPM va un poquito más allá. Como vamos a ver, y los invito a las sesiones que vamos a tener el día de mañana y pasado mañana también, vamos a hablar de otros temas. Por ejemplo, vamos a hablar ahora del tema del presupuesto. ¿Cómo podemos agilizar los procesos de construcción, seguimiento, monitoreo del presupuesto anual, ahora que estamos a punto de entrar en la época de presupuestos? Estos son algunos de nuestros clientes. Trabajamos con muchos sectores y, como pueden ver, aunque no somos una solución verticalizada, somos una solución muy orientada al área financiera primero para poderles ayudar con estos procesos, y después ayudamos a integrar la información de otras áreas, así que podemos ayudar también con temas en áreas comerciales, en áreas de operaciones, etcétera. Y bueno, pues aquí dejamos esta breve plática sobre la consolidación financiera y cómo agilizarla, y pues si gustan podemos abrir la sesión a preguntas. Una pregunta que normalmente nos hacen tiene que ver con el hecho de que muchas veces en las empresas no tenemos catálogos homologados. Entonces, podemos con Solver, ¿verdad?, ayudarte con ese proceso, y en Solver entonces hacer la homologación o tener un catálogo contable, un plan de cuentas homologado para todas las empresas del grupo. Otra de las inquietudes que a veces también presentan es si este tipo de este tipo de consolidación, ¿verdad?, puede consolidar información de otros sistemas. Y bueno, sí, justamente podemos también hacer eso con otros sistemas, ¿verdad? Pues por respeto a su tiempo, vamos a concluir aquí la presentación. Mañana los esperamos a la misma hora. Si tienen preguntas sobre el tema de consolidación, pueden seguirlas enviando y trataremos de darles respuesta. Y si está usted mañana aquí con nosotros, pues quizás inclusive, ¿verdad?, podamos responder de una vez estas preguntas. Recuerden, vamos a estar hoy miércoles, mañana jueves y viernes platicando de cómo Solver le puede ayudar a diferentes procesos, ¿verdad?, en su compañía. Mañana toca el tema del presupuesto. Muchas gracias.